entonces, ¿cómo sé que soy realmente salvo o no? Esa es una pregunta fundamental, ¿no es cierto? Todos, todos, todos sin excepción tenemos que estar seguros de lo que hemos creído. Todos tenemos que estar seguros de que somos realmente salvos. No podemos, no debemos dudar de ninguna manera. Ahora, no es solamente un decir, soy salvo, ¿no? Sino que estar seguro significa que esa es una realidad en base a las evidencias, a lo que podemos mostrar, a lo que se puede ver en nuestra vida. Y de eso se trata justamente, ¿no? Porque se trata de una nueva criatura, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? O sea, esas no son solamente palabras, ¿no? Él está hablando de toda una realidad en la vida de la persona que ha sido tocada, que ha sido transformada por el poder de Dios, ¿no? Y eso se tiene que hacer evidente, ¿ya? Repasando entonces lo que vimos en la semana pasada y la anterior, ¿no? Dijimos entonces en la parte inferior, ¿no? Que podemos decir nosotros que hay cosas que son importantes, sí, ¿no? Como por ejemplo la salud, el dinero, el amor, el conocimiento o el poder. Y ahí podíamos poner muchas otras cosas más, otros conceptos, otras cuestiones que para el hombre, para muchos son seguramente muy importantes, ¿no? Pero cualquiera que sea esa idea, ese concepto, eso que el hombre valora muchísimo, ¿no? En su vida, tenemos que decir cualquiera de esas cosas son relativamente importantes. ¿Por qué decimos que son relativamente importantes? Porque cualquiera de estas cosas no van a durar para siempre, son muy temporales, algunas se acaban muy rápidamente, ¿no? O algunas, bueno, la vida nos alcanza seguramente para vivirlas, pero nada más, ¿no? Pero frente a ellas, ¿no? Frente a todas ellas, hay un asunto que es mucho más importante y por eso decimos que es absolutamente importante, ¿no? En la parte superior, por eso ponemos, dice, la salvación, la salvación, ¿no? Decimos que la salvación es absolutamente importante, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Leíamos ahí en la palabra, leíamos en Mateo 16, 26, por ejemplo, ¿no? Podríamos haber tomado otros pasajes, hermanos, no crean que estos son los únicos, sino que estamos siempre simplificando, pero en la palabra de Dios, ¿no? Está muy claro esto. En Mateo 16, 26, entonces, a ver, nuestra hermanita Sara Ruelas, por favor, léanos ese versículo. Tienen su Biblia a la mano siempre, por favor. No vengan al estudio así nomás, sino vengan siempre preparados con su Biblia para que puedan ustedes acompañar la lectura también. Hermana Sara Ruelas, Mateo 16, 26, léalo, por favor. Amén, hermano. Un ratito, por favor. Ya. A ver. Ya. Mateo 26, no, Mateo 16, 26. Amén, amén. A ver. Ya, Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muy bien, gracias. Fíjense entonces, hermanos, qué importante cuando leemos este pasaje, ¿no? Jesús quería que nos demos cuenta de algo, ¿no? ¿Qué aprovechará, dice el Señor? ¿De qué servirá? ¿Qué le puede valer a una persona que a lo mejor durante toda su vida se esforzó, durante toda su vida trabajó para acumular, para juntar, para tener, ¿no? Para sentirse seguro, sentirse segura, ¿no? Pero ¿de qué le podrá servir? ¿De qué aprovechará? ¿Cómo aprovechará todo eso? Dice, si ganare aún todo el mundo. O sea, el Señor estaba exagerando ahí, ¿no? Pero lo que quería era que pensemos, ¿no? En esa posibilidad, en una posibilidad en la que el hombre a veces invierte toda su vida, todo su esfuerzo. ¿De qué aprovechará, dice el hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús entonces quería llamar la atención a algo que era no relativamente importante, sino algo que era absolutamente importante. Ahí no hay la palabra, ahí no está la palabra salvación, pero eso era eso lo que Jesús estaba pensando, era eso lo que a él le preocupaba, eso era lo que quería que la gente pensara realmente, que no pusiera, ¿no? La salud, el poder, el dinero, cualquier cosa, ¿no?
cualquier cosa que podamos nosotros pensar, ¿no? Porque ¿qué aprovechará? ¿De qué aprovechará tener salud, el tener dinero, tener conocimiento? ¿De qué nos aprovechará? Pero si al final perdemos nuestra alma, si al final no tenemos la salvación. Entonces, qué importante, ¿no? Darnos cuenta de este contraste entonces que Jesús mismo nos enseña y que tenemos nosotros que pensar en ello. Necesitamos pensar en ello, ¿no? Ahora, al pensar en ello, hermanos, tenemos que pensar también en lo que decimos acá, ¿no? Dice, necesitamos examinarnos para estar seguros de nuestra salvación. Claro, ese es el camino, ¿no? Eso es lo primero, porque nosotros no podemos hacer nada por los demás. Cada uno tiene que pensar en su condición, en su situación. Y necesitamos para ello examinarnos, para estar seguros de nuestra salvación. Porque dice, creer no es lo mismo que tener la salvación. Ahora, ¿por qué decimos que creer no es lo mismo que tener la salvación? Porque la misma palabra nos ayuda y nos dice, ¿no? Que cualquiera puede creer. Muchos hoy en día creen. Mucha gente dice que cree en Dios, ¿no? Pero ¿tienen a Dios en su vida? ¿Tienen la salvación? Eso es lo que nos queda siempre la duda, ¿verdad? Entonces, el estudio que estamos siguiendo justamente nos introduce en ese aspecto y es lo que venimos desarrollando. Muy bien, eso es lo que comenzamos viendo entonces. ¿Qué más? Dijimos entonces que el propósito de esta lección y todo lo que estamos acá estudiando es ayudarle a usted a examinarse a sí mismo para que pueda saber si está en la fe o no, si realmente se convirtió al Señor cuando creyó en Él o no. Un análisis de cerca de la parábola del sembrador nos ayudará a entender bien este asunto de las conversiones falsas y las verdaderas. Muy bien. Y acá teníamos el otro diagrama que preparamos, donde teníamos también el resumen de lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? En cuanto a la parábola del sembrador. Ustedes, semanas atrás, han estado leyendo los pasajes paralelos que tienen que ver con esta enseñanza que el Señor Jesús dejó a sus discípulos, ¿no? La enseñanza que el Señor nos ha dejado a todos en realidad, ¿no es cierto? Acerca del sembrador. Y habíamos dicho, en la semana anterior, habíamos identificado, ¿no?, los elementos que están en esta parábola. En primer lugar, decíamos que el sembrador corresponde a qué? Es todo cristiano, toda persona entonces que ha conocido al Señor, que conoce la palabra, ese es un sembrador o una sembradora, también podemos decir, ¿no es cierto? Porque acá no se trata, ¿no?, de excluir a ningún al género, sino esto es inclusivo totalmente. Jesús está hablando, cuando habla del sembrador, no es que se olvidó de la mujer, no, ahí está también incluida la mujer, está hablando del hombre, ¿no?, del género humano, del hombre y la mujer, ¿no?, que han conocido al Señor, que han conocido la palabra de Dios. Entonces, ellos se constituyen en sembradores, ¿no? Por eso decimos, hermano y hermana, cuando usted le habla a alguna persona, cuando usted comparte con alguien la palabra de Dios, cuando usted da un consejo, ¿no?, usted está sembrando en esas vidas, en esos corazones, está sembrando la palabra del Señor. Usted es un sembrador, entonces, una sembradora. ¿Cuál es el otro elemento? En el lado derecho, ahí tenemos. En el lado derecho encontramos entonces, ¿qué está haciendo esta persona? Está esparciendo la semilla, ¿no? ¿Qué cosa es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Nosotros no estamos, hermanos, para llevar pensamiento del hombre, ideas humanas, filosofías humanas, ¿no? Además, cuando uno conoce estas filosofías del hombre, sabemos que todas son huecas, ¿no? Todas son vacías, no tienen propósito ni sentido, porque son ideas del hombre, ¿no? Y la palabra se cumple porque dice el Señor, ¿no? Hay camino en que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Y sí, pues, cuando el hombre sigue sus propios pensamientos, sus propias ideas, ¿no? No encuentra vida, sino encuentra la muerte. Entonces, la semilla, ¿no?, en esta parábola representa la palabra de Dios, una palabra que necesitamos conocer, ¿no? Porque ¿cómo podemos sembrar nosotros si no conocemos la semilla? ¿No es cierto? Yo estoy seguro que cada persona que trabaja en el campo, sembrando, ¿no es cierto? Ellos no solamente conocen la tierra en la que trabajan, sino que ellos conocen también la semilla que van a esparcir, ¿no? Ellos saben en qué momento, ellos saben cómo hay que cuidarla, ¿no?, para que esa semilla no muera, y cómo hacer para que esa planta pueda crecer y desarrollar. Entonces, el sembrador conoce la palabra. Y nosotros como sembradores tenemos también la obligación, miren lo que digo, no estoy diciendo la opción, sino la obligación de conocer la palabra de Dios.
Y el tercer elemento que encontramos en esta parábola nos dice que él es la tierra, ¿no? La tierra que representa que no uno, sino 4 diferentes tipos de personas que oyen la palabra de Dios. Son 4 tipos diferentes de personas, miren, ¿no? Eso es lo que representa la tierra. Cada persona con un corazón diferente. El corazón es lo interior de cada uno, es lo más profundo de su ser y la fuente de sus pensamientos, deseos e intenciones. Ahora, esto no es lo que el Señor nos dice, es lo que el Señor nos enseña. Y qué bueno que Él nos ayude a entender esto, porque nosotros no nos hubiéramos podido dar cuenta, ¿no es cierto? Por eso que hoy en día, ahora con la parábola del sembrador, podemos darnos cuenta y saber cuando una persona realmente, ¿no?, ha conocido al Señor, cuando realmente ha nacido de nuevo y cuando todavía le falta, cuando todavía esa persona necesita que se le ayude. Y ahí tenemos finalmente los cuatro tipos de tierra, ¿no? La tierra junto al camino, la que tenía pedregales, la que tenía espinos, y el cuarto lugar que es la buena tierra, ¿ya? Hasta ahí creo habíamos avanzado, ¿no?, la semana pasada, y decíamos también, observen lo que sigue, que 3 de los 4 tipos de tierra no producen la salvación, ¿no? O sea, estos tres primeros tipos de tierra no producen salvación, no producen ninguna conversión, o mejor dicho, resultan en una falsa conversión, ¿no? Y ahora que estamos nosotros estudiando por eso, ¿no?, el título es las conversiones falsas y las verdaderas, entonces ahí está el sentido de nuestro estudio, ¿no? Estamos acá encontrando entonces la razón de ser de las falsas conversiones. ¿Y por qué es importante? Porque necesitamos todos, sin excepción, necesitamos siempre examinarnos para estar seguros de que somos buena tierra, ¿no?, y que la salvación en nosotros es segura. Muy bien, ahí terminamos nuestro repaso. Vamos entonces ahora a volver a mirar esta parábola, pero ahora nos vamos a detener, hermanos, a examinar el primer tipo de tierra, el primer tipo de tierra, ¿ya? El primer tipo de tierra es, dice, la semilla que cae junto al camino, ¿no? Así se nos presenta este tipo de tierra, ¿no? Estaba junto al camino, ¿ya? Y obviamente el camino no era para que ahí se sembrara, el camino era para que la gente transite por ahí, ¿no es cierto? Las personas o los animales. Pero esta semilla cayó justamente ahí, junto al camino. Dice, es el que oye y olvida. O sea, este primer tipo de tierra es el que oye y olvida las palabras que recibió. Vamos a desarrollar esta idea, ¿ya? Hoy dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Eso es lo que dice Marcos 4, 3 al 4. Y vinieron las aves del cielo y la comieron, ¿no? Y en el mismo capítulo de interpretación dice ahí, ¿no? El sembrador es el que siembra la palabra, muy bien, y estos son los de junto al camino. ¿Qué son? En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, ¿no? Por eso decimos, estos junto al camino son los que oyen y olvidan. Oyen y olvidan, ¿ya? O sea, algo muy rápido, no dura mucho tiempo, ¿no? Ahora, según lo que estamos leyendo acá, dice, viene enseguida Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Podríamos estar todos, tenemos que preguntarnos, podríamos estar todos tan seguros que es Satanás el que tiene toda la culpa de esto. A él le podemos achacar toda la culpa de que pase esto, de que estas personas finalmente solamente oyen y se olvidan y ahí nomás. ¿Satanás es el responsable de que ocurra esto? Algunos pueden decir que sí, ¿no? Que es Satanás el culpable. Pero vamos a ver hasta qué punto podemos estar tan seguros que es solamente Satanás el culpable de esto, ¿no? Dice, es una triste realidad que a muchos que oyen el Evangelio se les olvida, porque Satanás, llamado el malo en Mateo 13:19 y el diablo en Lucas 8:12, quita la palabra que se siembra en su corazón. Y vuelvo nuevamente a la pregunta que ya les hice, hermano, ¿no? ¿Qué pasa?
¿Qué sucede con las personas entonces, ¿no? Que han oído el Evangelio y se les olvida. ¿Es porque Satanás quitó la palabra que se sembró en sus corazones y punto? Es solamente, esa es toda la explicación que podemos dar. Satanás, él está haciendo su trabajo. Él está haciendo y lo va a seguir haciendo, ¿no? Eso no va a cambiar. Y él va a seguir quitando la palabra que se sembra en los corazones. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Y qué hace la persona? ¿Se deja quitar? ¿Se le olvida así fácilmente las cosas? ¿Y por qué se olvida de algo que es tan importante? ¿Y por qué el hombre no se olvida de otras cosas que no son tan importantes? Se olvida de lo que es importante para su salvación, pero no se olvida de otras cosas que tienen que ver con esas cosas que son relativamente importantes, ¿no? Sea el dinero, el poder, el amor, el conocimiento, ¿no? La salud, no sé, ¿no? Esas cosas sí no se olvida. Pero algo que es tan importante, ¿no? Su destino eterno depende de esto, se olvida, ¿no? Y claro, nos quedamos con la idea de que es Satanás el que hace todo eso. ¿Qué más dice? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿no? Mateo 13:19. O sea, estamos hablando del mismo caso, ¿no es cierto? Pero lo mismo, este es el que oye y olvida. O como dice ahora acá, ¿no? Oye la palabra del reino y no la entiende. Pero ¿por qué no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no la entiende? ¿De esto también es responsable? ¿De esto también tiene la culpa el diablo? Claro, ahí dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero ¿por qué tan fácilmente el diablo puede venir a arrebatar algo que ha sido puesto, que es algo que es tan importante para nosotros? ¿No? Es tan fácil que él venga y nos lo arrebate, nos lo quite. Es tan fácil que nosotros terminemos no entendiendo y olvidándonos de todo. ¿Es tan fácil eso? Muchos que oyen el Evangelio simplemente no lo entienden. Y como no lo entienden, no, lo olvidan, lo olvidan. Y eso es lo que tendríamos que añadir ahí, ¿no? Como no lo entienden, lo olvidan. Pregunto, ¿por qué muchos que oyen el Evangelio simplemente no lo entienden? ¿Es solo por culpa de Satanás? A ver, pensemos un ratito en esta pregunta, por favor. ¿Es solo por culpa de Satanás, hermanos? ¿Alguien me podría decir? Podemos decir, no, ahí dice, hemos leído en la palabra, hemos leído, ¿no? Acá está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí dice, ¿no? Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ah, por lo tanto, el culpable es él. Él es el culpable de todo. ¿Es así, hermanos? A ver, ¿qué me pueden decir, por favor? Quiero escucharlos, ¿ya? A ver, ¿dónde están los? Bueno, a ver, vamos a quitar un ratito, después volvemos a la pantalla, ¿ya? A ver, vamos a pedirle, aquí tengo los nombres. A ver, la hermana Wendy, ¿dónde está la hermana Wendy? Hermana Wendy, ahí está, hermana Wendy, Wendy Vilches. Y hermana. Hermana Wendy, a ver, ¿qué dice usted, hermana? ¿El culpable de todo esto es Satanás? Ah, por culpa de él todo se malogra, se olvida, ¿ah? Y él se lleva todo, nos arrebata todo lo que se sembró en nuestros corazones. ¿Es así? Claro, o sea, ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que, eso es, a ver, ya, dígame. o sea, nos quita, ¿no? La palabra de Dios, pero también depende de la persona, ¿no? De uno mismo, si lo puede permitir que el diablo se lo quite, ¿no? Porque si yo no Muy quiero que me lo bien, quite, no me lo va a quitar. ya, muy bien. Ahí está, la hermana está aclarando un puntito ahí importante, ¿no? Claro, Satanás va a hacer lo suyo, ese es su oficio, hermanos, es Satanás, pues, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y por qué es tan fácil que los hombres no se olviden que Él venga y les arrebate algo tan precioso, algo tan valioso? Muy bien, ya, estamos ahí. A ver, otra respuesta. A ver, hermana Carmen, veo que está ahí también la manita atenta. A ver, hermana Carmen, ¿usted qué dice, hermanita? Eh, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es tan fácil que Satanás venga y nos arrebate algo tan valioso, tan precioso? Yo creo que es porque no, no escudriñamos la palabra, o sea, no disponemos nuestro Muy corazón, bien, porque cuando hay un interés a lo que escuchas, lo vas a meditar y en ese conocer a Dios, entonces verdaderamente va a ser bastante difícil que el diablo nos quite. Para muy mí, al bien. menos, yo creo que es eso. Exacto. Ya, está bien, muy bien, hermana, gracias. Muy preciso, ¿no? A ver, un ratito. Acá estábamos. Ya. Volvemos a la vista. ¿Dónde estamos? Un ratito.
Volvemos a la vista. Acá estábamos, acá nos quedamos. Muy bien, la pregunta era, ¿por qué muchos que oyen el Evangelio simplemente no lo entienden? ¿Es solo por culpa de Satanás? Bueno, como ya lo ha dicho la hermana Wendy, la hermana también no lo ha dicho. No podemos pensar solamente que él hace lo suyo. Nosotros también no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Y entonces vamos a ir respondiendo esta pregunta. Yo les propongo acá por lo menos cuatro respuestas. Y todas ellas pueden ser, o todas juntas a la vez, ¿no? La primera dice, muchos que oyen el Evangelio simplemente no lo entienden, ¿no? Y por eso pues Satanás viene, ¿no? Y les arrebata y ellos rápido, ¿no? Se olvidan de todo. Primero, tenemos que decir por lo que ya somos, lo que ya sabemos que somos. Somos pecadores, ¿no? Nuestro pecado nos separa de Dios y nos ciega a la realidad espiritual. Ya vamos, ahí tenemos algunos pasajes. En 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y así como nosotros podemos saber este versículo y lo leemos ahora, hermano, Satanás también lo lee, también lo conoce, ¿ya? Y él sabe entonces que el hombre natural, todos nosotros, naturalmente no aceptamos las cosas que son de Dios. No nos nace eso, no está en nosotros, ¿ya? Porque para él son, dice necedad, en la versión de Reina Valera dice son locura, ¿no? Y no las pueden discernir o entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Nuestras mentes naturales a menudo luchan con lo que no podemos ver y lo que no es fácil de entender. Claro, pues, ¿no? O sea, nosotros comienza entonces toda una serie, ¿no?, de preguntas. Se levanta a veces, ¿no?, la duda, ¿no? Y como que estamos siempre dándole vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y eso es justamente lo que pasa con todos, ¿ah? No podemos decir que con algunos, no, con todos, a todos nos pasa eso, ¿no? Entonces, es una lucha interior, ¿no? Es una lucha interior. Y obviamente en esa lucha Satanás quiere ganar. Satanás quiere ganar, ¿no? Pero mucho dependerá de nosotros, cómo disponemos también, ¿no? Nuestro corazón, nuestro pensamiento, ¿no? El tiempo que le damos también, ¿no?, al Señor para que entonces Él pueda obrar en nosotros. Pero miren que esta es toda una realidad entonces. Nadie se va a dar cuenta, obviamente, porque eso pasa en nuestro corazón, internamente, en nuestro corazón. Ahí es la tierra, ¿no? La tierra que está junto al camino. Ahí es donde el Satanás viene, ¿no?, y quiere llevarse la palabra que ha sido sembrada. Y muchas veces lo consigue, obviamente. Muchas veces lo consigue, porque va a ser fácil para él, ¿no? Si es que nosotros no hacemos lo que las hermanas ya han adelantado, ¿no? Pero hay una segunda razón. ¿Cuál es? También hay que reconocer que somos, dice, somos perezosos. ¿Es verdad o no, hermanos? Dígamelo. ¿Somos o no somos perezosos? A ver. Sí, amén. Nadie me dice, ahí está una hermana. No, sí, pues, sí. Sí. Hay que reconocer que sí somos perezosos, hermanos, ¿no? A menudo queremos beneficios rápidos, ¿no? Beneficios rápidos de la vida sin hacer el trabajo necesario, ¿no? Nos hemos a veces condicionado, nos hemos acostumbrado, ¿no?, a lo automático, lo inmediato, ¿no? Como si todo fuera, ¿no?, solamente presionando un botón y ya sale, ¿no? Claro, como cuando muchas cosas que hacemos, ¿no? Basta que presionemos un botón y ya, ¿no? Se enciende o funciona, ¿no? Pero en las cosas espirituales, en el ámbito espiritual, hermanos, no es así, ¿no? Dios está haciendo una obra auténtica, una obra verdadera, una obra permanente en nosotros, y eso toma tiempo, ¿no? Pero no solamente es el tiempo que Dios nos da, sino es el tiempo que nosotros tenemos que darle a Él también, para que Él haga su obra, ¿no? Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida y en mi vida, en nuestras vidas, sí, pero Él quiere hacerlo, él está dispuesto a hacerlo, pero tú tienes que darle también la oportunidad, tú tienes que darle el tiempo, ¿no? Porque si no lo haces, Dios no te va a obligar. Dios no nos puede obligar, no lo va a hacer, ¿no? Porque no es así, ¿ya? La idea es que nosotros vengamos a Él, ¿no? El Señor siempre nos está llamando, por eso nos está invitando, ¿no? Pero Él espera que nosotros acudamos, que nosotros respondamos a su llamado. Dice, podemos pasar un tiempo leyendo un capítulo y solo pensar en lo que nos viene a la mente con facilidad y en lo que nos gusta, perdiendo lo que Dios quiere comunicarnos por completo. Fíjense que esto tiene que ver, las hermanas lo dijeron, ¿no? O sea, cuánto nosotros estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo, ¿no?, a la lectura, al estudio, a la meditación de la palabra de Dios, hermanos. Por eso ahí dice,
una verdadera lectura devocional de las Escrituras tiene que preocuparse por entender lo que el texto realmente nos está diciendo. Y ahí está el asunto, ¿no? Ya sabemos que tenemos un problema, ¿no?, en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no se inclina, hermanos, no nos atrae en la mente, ¿no? El buscar a Dios, el conocer más de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo que hemos dicho antes, ¿no? Somos pecadores, ¿no? El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ¿no?, le añadimos ahora esta otra razón, ¿no? Nuestra pereza, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que sobreponernos a todo eso. Tenemos nosotros que poner todo lo que está en nosotros para lograr entonces, ¿no?, entrar en ese nivel, en ese estado en el cual Dios comienza a hacer también lo que Él quiere hacer en nosotros, ¿no? Y tenemos entonces que preocuparnos por entender lo que el texto realmente nos está diciendo. ¿Cómo vamos a entender lo que el texto nos dice si nunca lo leemos? ¿O cómo vamos a querer entender el texto, ¿no?, que leemos si nunca lo meditamos? ¿Cierto? Si no lo estudiamos, si no lo escudriñamos, hermanos, porque todo eso tenemos nosotros que invertir nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. No es solamente una cosa rápida como cuando uno lee quizás una noticia en los periódicos, una cosa así nomás al paso, no. Tienes que detenerte, tienes que estar quieto, estar concentrado, no distraerte con cualquier otra cosa, sino estar concentrado, ¿no? Y darte cuenta de lo que Dios te quiere decir. Tenemos dos razones entonces, ¿no? Somos pecadores y somos perezosos. Una tercera razón que yo les propongo es esta. Dice, la tecnología moderna no fomenta la lectura cuidadosa, ¿no? Cuando hablo de tecnología moderna en el sentido negativo, ¿no? Porque también hay muchas cosas buenas que nos trae la tecnología. Por ejemplo, ahorita imagínense, si no fuera por el Zoom, no podríamos hacer nada, ¿no? ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer ahora gracias a la tecnología, hermano? Pero también la tecnología a veces nos vuelve perezosos, ¿no? A veces la tecnología nos quiere facilitar tanto las cosas que en las cosas de Dios pensamos que es igual y no es igual. Muchos hoy en día no suelen leer con cuidado porque no tienen que hacerlo, lo que dificulta la lectura de la Biblia y otras formas de literatura. No, lo que estamos diciendo, no es lo mismo que usted lea a lo mejor las noticias aquí en la computadora, o que usted lea un libro, ¿no? O que lea muchas otras cosas. No es lo mismo eso que leer la palabra de Dios. La lectura de la Biblia no se puede comparar a cualquier otra lectura. Leer la palabra de Dios es algo totalmente diferente, ¿ya? Porque tiene un fin, un propósito distinto. No se trata de que uno lee para conocer y para saber y punto. No, es mucho más que eso, ¿no? En realidad, cuando uno lee la palabra de Dios, lo que estamos buscando es que Dios mismo, ¿no?, nos transforme, cambie lo que somos, nos cambie a nosotros. Y eso es lo que Él quiere hacer, ¿no? Debemos aprender técnicas simples como, dice, hacer preguntas de observación e interpretación del texto. Esa es una, ¿no? O sea, cuando uno está leyendo, uno tiene que ir preguntándole, ¿no?, preguntándose, ¿no?, qué cosa es lo que Dios nos está diciendo a cada uno. Por ejemplo, cuando la hermana Sara fue la que leyó, ¿no? Mateo 16, 26. Ella leyó el versículo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿No? Eso es lo Amén. que nos dice a todos. Pero ese mismo versículo, a la hermana Sara le dice una cosa, al hermano Enrique le dice otra cosa, a la hermana Wendy le dice otra cosa, y así. A cada uno de nosotros, a mí, el Señor me dice otra cosa, a cada uno nos dice algo distinto, hermano. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos está hablando en su palabra. Es el Señor el que te conoce, el que me conoce, el que nos conoce a todos. Y como Él nos conoce, Él cuando nos dice algo, Él nos hace entender a cada uno lo que nos está diciendo. ¿Se da cuenta? Con la misma palabra, usando la misma palabra, a cada uno el Señor nos hace entender lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, por eso nosotros necesitamos preguntarnos, Señor, ¿qué cosa me quieres decir con este versículo? ¿A qué me estás haciendo notar? ¿No? Ahí viene la segunda parte, dice, buscar palabras y frases repetidas. ¿Mm? A veces hay textos donde algunas palabras se repiten, algunas frases que el Señor mismo nos va a hacer notar y nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí donde el Señor quería decirnos algo. Y mantener, dice, una estrecha vigilancia sobre el contexto. El contexto, ¿por qué? Porque cuando leamos, hermanos, y esto lo vamos a poder ver
más adelante cuando tengamos la oportunidad de los cursos, porque eso es lo que queremos después compartir con la iglesia, cursos de estudio bíblico, por ejemplo, método de estudio bíblico, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, vamos a tener que entender muy bien esto. Cuando uno lee un pasaje, cualquiera que sea, uno siempre tiene que leer el pasaje dentro de un contexto, a la luz del contexto, ¿no? O sea, no solamente uno lee el versículo, sino que uno tiene que leer también y darse cuenta en qué momento se está diciendo eso, ¿no? ¿Qué estaba pasando antes y qué sucedía después de ese versículo? Por ejemplo, en el versículo de Mateo 16, 26 que la hermana Sara leyó, ¿qué cosa estaba sucediendo ahí? ¿Cuál era el tema que ahí se estaba tratando, ¿no? Jesús estaba, dice, anunciando su muerte. Mire, Jesús estaba anunciando su muerte. Quiere decir que al darnos cuenta de eso, nos damos cuenta entonces que para el Señor esto era algo sumamente importante, ¿no? Todo lo que el Señor había dicho era importante, pero esto era lo más importante. ¿Por qué? Porque estaba hablando por la razón por la cual Él había venido. Era para traernos la salvación. Entonces, el contexto siempre es importante, hermanos, cuando leamos, ¿no? O sea, podríamos leer desde el versículo 24, el 25, ¿no? Y así, ¿no? Por eso dice el versículo 24, dice, por ejemplo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando entonces, ¿no? De algo que es absolutamente importante, la salvación, nuestra salvación. Y ahí viene el versículo 26. El contexto entonces. Esto dice, nos permitirá descubrir el significado de las escrituras. Y como podemos ver, hermanos, entonces, esta consideración solo ya nos está haciendo ver la necesidad de dedicarle más tiempo al Señor, más tiempo a la palabra de Dios, ¿no? Y no creer y no pensar que ya sabemos, que ya no necesitamos, ¿no? Sino que al contrario, más conocemos, más entendemos, más nos damos cuenta de todo lo que nos falta, todo lo que necesitamos todavía comprender, ¿ya? Por eso decimos ahí la tercera razón, somos lectores inexpertos, ¿no? Necesitamos leer con más atención, con más cuidado, ¿no? Y obviamente, hermanos, hay gente, ¿no?, que no conoce al Señor y sabemos, leen muchísimo, leen muchos libros, ¿no? Y hay muchas cosas que ellos entienden gracias a la lectura, porque claro, es algo muy recomendable, ¿no? Es un vehículo de formación, de educación, ¿no? Pero no estamos hablando de leer cualquier otro libro, sino estamos hablando de leer, en este caso, la palabra de Dios. Y como hijos de Dios, como cristianos, con cuánta mayor razón debemos nosotros conocer bien nuestras Biblias, estudiar nuestras Biblias, hermanos. Y ese es el fin, el propósito de lo que estamos haciendo. Estamos procurando que cada uno de nosotros, de ustedes, ¿no?, hagamos de esto un hábito, una necesidad, ¿no?, el podernos acercar más a la palabra del Señor. Si bien es cierto, estamos todavía con esta situación que no sabemos hasta cuándo se va a prolongar, ¿no? Pero que eso no sea el motivo, sino que al contrario, ¿no?, aún con pandemia, con mayor razón, sigamos nosotros avanzando, sigamos buscando más del Señor. Tenemos entonces tres razones, ¿no?, por qué muchos que oyen el Evangelio simplemente no lo entienden. La primera razón fundamental es porque somos pecadores. La segunda, somos perezosos, ¿no? Y la tercera, hemos dicho, porque somos lectores inexpertos. Y en esto tenemos que ejercitarnos. Y hay una cuarta razón que yo les quiero proponer el día de hoy. ¿Por qué muchos que oyen el Evangelio no lo entienden? Porque no nos acercamos correctamente a la Biblia. Dice, muchos se acercan a la Biblia tratando de encontrar solo lo que quieren saber. Mira lo que estamos diciendo. Se acercan a la Biblia para encontrar solo lo que quieren saber, ¿no? O sea, que tienen alguna inquietud, tienen alguna pregunta y entonces abren su Biblia, buscan en la Biblia la respuesta a esa pregunta que tienen ellos, ¿no? O sea, para satisfacer su curiosidad, ¿no? Para poder estar tranquilos porque no entendían algo, ¿no? O sea, esa es su motivación, ¿no? En lugar de preguntar primero, ¿qué es lo que Dios está comunicando? Sin esa última pregunta, dice, nos acercamos a la Biblia como si se tratara primero de nosotros en lugar de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos también que entender. Cuando abrimos la Biblia, hermanos, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, no somos nosotros, es el Señor el que va a hablar.
Es el Señor el que nos va a enseñar. Es el Señor el que nos va a instruir. Es el Señor el que nos va a corregir. Es el Señor el que nos va a redarguir. Su palabra lo va a hacer, ¿no? Y nos va a hacer ver cosas que aunque no nos gusten, ¿no? Las tenemos que aceptar. La Biblia no es una enciclopedia de verdades espirituales o un libro de frases mágicas al azar que podemos usar como queramos. No es así. Y nos ha dado cuenta que a veces algunos utilizan algunos versículos, ¿no? Y hasta gente que no conoce al Señor, la gente impía, la gente que no conoce al Señor, ellos también a veces, ¿no? Se toman la libertad de usar los versículos de la Biblia, ¿no? Fuera de contexto. Usan los libros, las frases bíblicas, los textos bíblicos, ¿no? Porque les parecen que son buenos, interesantes, ¿no? Pero le dan ellos el sentido que ellos quieren, no el sentido que Dios le da en su palabra, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer un ratito juntos el Salmo 23, por favor. Usted lo ha leído muchas veces, el Salmo 23. Lo hemos leído muchas veces, ¿no es cierto? Y seguramente usted habrá escuchado mucha gente que citan el Salmo 23, ¿no? Porque sí, pues, ¿no? Es un bonito poema, ¿no? Hay muchas cosas lindas que Dios nos dice ahí, pero hay que entenderlo en su totalidad. ¿Qué dice el Salmo 23? Dice, primero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ah, qué lindo, eso me gusta, ¿no? A todos nos gusta, ¿no? Ah, qué bueno, Señor, gracias. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bonito, qué lindo versículo. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Quizás si llegamos hasta ese versículo, todos vamos a estar muy animados y muy agradecidos y muy contentos. Pero mire, en el versículo 4, Dios nos pone ya ante una situación muy diferente. Ya no nos está hablando de aguas de reposo, ya no nos está hablando solamente de lugares de delicados pastos, sino que ahora comienza el Señor a hablarnos de lo que es la realidad también, ¿no? Que forma parte de nuestra vida. Dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte. Eso ya no suena tan bonito, ¿no? Andar en valle de sombra de muerte, ¿no? Y eso es lo que vemos muchas veces, hermanos, en la vida. La vida está llena de valles de sombra de muerte. Y ahora mucho más lo vemos ahora, hermanos. Hay mucha gente, muchísima gente, incluyendo a los cristianos, mucha gente a nuestro alrededor en el mundo que está sufriendo, hermanos. Muchos están perdiendo a sus hijos, a sus padres. Las familias están quedando, ¿no? Sin uno de sus miembros. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay desesperación y mucha gente no sabe cómo va a sobrevivir. Y estamos justamente pasando esa situación que este salmo nos dice, ¿no? Aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿no? Pero ahí el Señor nos da el aliento que necesitamos. El Señor, mira, no lo que nosotros pensamos, sino lo que Él piensa. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, Dios nos está dando entonces ahí, ¿no? Esa seguridad, esa confianza, su presencia con nosotros. Se da cuenta entonces cuando nosotros vamos a la palabra, lo que tenemos que buscar es lo que Dios, poner atención a lo que Dios nos quiere decir, no lo que nosotros queremos escuchar, no lo que nos gustaría escuchar, sino lo que Él quiere decirnos, lo que Él nos quiere enseñar. La Biblia dice, es la autorrevelación de Dios a través de 66 libros distintos, claro, ¿no? No solamente Salmos, desde el Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros. Y esto también es bueno decirlo, hermanos. Tenemos que conocer toda la Biblia, toda la Biblia. No se trata solamente de leer los libros o los pasajes que nos gustan y que ya se conocen, sino la idea es conocer toda la Biblia. ¿Cuántos de ustedes ya conocen, han estudiado al profeta Abdías? ¿Cuántos de ustedes han leído y han estudiado el libro de Lamentaciones? Lo conocen, me refiero. No solamente de saber que está en la Biblia, sino haberlo leído, haberlo estudiado. ¿Cuántos han estudiado el libro de Habacuc, o el libro de Sofonías, o el de Miqueas, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, ¿cuántos han estudiado el libro de Judas, por ejemplo? Como es Judas, algunos dicen, no, Judas no me gusta, pero hay que leerlo, hermanos. Es un libro, y no estamos hablando de Judas Iscariote. Iscariote es otro Judas, ¿no? Y hay que conocerlo, hay que estudiarlo. O sea, de eso se trata, ¿no? De conocer toda la palabra, todos los libros. Por eso decimos ahí, ¿no? A través de 66 libros distintos. Hay que conocerlos todos. No todos son iguales. No todos son iguales. Por ejemplo, el libro de los Salmos, sabemos lo que son. Son alabanzas, son versos, ¿no? Que se cantaban. Pero no toda la Biblia está llena de salmos. Hay pasajes históricos, hay pasajes, ¿no? Que son proféticos.
Entonces, tenemos que saber en cada caso de qué se trata y estudiarlo, ¿no? Y eso implica entonces invertir nuestro tiempo, invertir nuestra vida en ello también. Un enfoque egocéntrico de la Biblia, o sea, cuando nos enfocamos en nosotros mismos solamente, cuando no dejamos que Dios sea el que nos hable, que sea Dios el que proponga, no el que nos enseñe, sino que nos fijamos en nosotros nada más, dice, casi siempre pierde las cosas más importantes que Dios quiere comunicarnos, ¿no? O sea, no llegamos a percibir, no llegamos a entender. Y es por eso que estas personas, ¿no? Son las que tienen ese corazón como junto al camino. Oyen la palabra de Dios, ¿no? Pero pronto la olvidan, ¿no? Pronto la olvidan, porque no se detuvieron, porque no se quedaron ahí, ¿no? Rápido, entonces esa palabra, y claro, después viene Satanás y él completa la tarea, ¿no? Y él hace lo que quiere, obviamente. Entonces, resumiendo, hemos puesto aquí 4, podríamos encontrar quizás otras razones, pero con estas 4 solamente tenemos que reconocer, ¿no? Lo que nos hace falta, lo que debemos hacer, hermanos. ¿Por qué entonces muchos que oyen el Evangelio simplemente no lo entienden? Porque son pecadores, porque somos perezosos, porque no nos acercamos correctamente a la Biblia, porque somos lectores inexpertos, ¿no? Cualquiera de ellas, o quizás todas ellas, ¿no? Nos convenzan entonces de que necesitamos nosotros ver qué es lo que nos hace falta. Acuérdense que al principio dijimos que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Cada uno se tiene que examinar. Yo no puedo hablar por usted. Usted no puede hablar por mí. Cada uno tiene que examinarse. Y delante de Dios decir, Señor, no solamente reconozco que soy pecador, sino que también soy perezoso, soy perezosa, Señor. No leo tu palabra, o si la leo me quedo dormido ahí, ¿no? Y como cuando veo una película nunca me duermo, pero cuando leo la Biblia ahí rapidito me duermo, me canso de leer, ¿no? O si la leo, pero solamente la leo, pero no la estudio, no la examino, ¿no? O sea, no soy un lector experto, sino leo nada más, ¿no? Por encimita, no profundizo en la verdad de tu palabra. O quizás lo otro, ¿no? No nos acercamos correctamente a la Biblia, hermanos. Y lo que queremos encontrar en la Biblia, solamente lo que a nosotros nos interesa, solamente lo que a mí me gusta, pero no busco lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere hablar a mi vida, lo que Él sabe que yo necesito, ¿no? Entonces, mire, yo quiero que usted se dé cuenta entonces de esa situación, ¿no? Que ocurre muchas veces. Y entonces estamos ahí, ¿no? Un poco dando vueltas, como dando vueltas, ¿no? Y no avanzamos realmente. ¿Y por qué no avanzamos? ¿No? Porque no estamos realmente haciendo lo que debemos hacer. Entonces, miren, tenemos este primer grupo de personas, ¿no? Y ustedes creen, yo les quiero hacer una pregunta en esta parte. ¿Ustedes creen que son pocas las personas que tienen un corazón, ¿no? Que es como la semilla que fue sembrada junto al camino? Que su corazón es como esa tierra que está junto al camino. ¿Ustedes que serán pocas las personas que están en esa situación o son muchas? ¿Qué dirían ustedes? Muchos. Muchos, ahí hay una persona, hay 2 personas ahí. Muy bien, hermana. Sí, yo también creo lo mismo. Yo creo que por algo el Señor comenzó hablando de este tipo de personas, ¿no? Porque estamos hablando de personas, ¿no? Él utilizó la parábola, pero Jesús está hablando de personas, ¿no es cierto? Y algunas de esas personas a veces están entre nosotros, están con nosotros, hermanos, ¿no? Y no se han dado cuenta, ¿no? No se han dado cuenta, pero ahí están, ¿no? Ahí están, ¿no es cierto? Pero la palabra no está en ellos, no han crecido en la palabra, o sea, ahí se han quedado nada más, ¿no? Entonces necesitamos nosotros corregir esto, necesitamos cambiar esta situación, no está bien que sigamos de esa manera. Pero además dice, el Dios de este siglo, el diablo, les ha cegado su entendimiento. El enemigo quiere estorbar la obra de Dios y lo hace quitando la semilla que se siembra en los corazones. ¿No? Claro, eso es lo que él va a querer hacer siempre. Y de eso nosotros no lo podemos a él, digamos, excusar, ¿no? O sea, esa es su razón de ser. Si no, no sería diablo, pues. Si no, no sería Satanás, ¿no es cierto? ¿Ya? Él es el que quiere que no nos salvemos, sino que nos perdamos, ¿no es cierto? Él es el enemigo de Dios y le va a seguir estorbando como siempre lo ha hecho, ¿no? Y si se trata de quitar la semilla de nuestros corazones, lo va a hacer, lo va a hacer. Pero mucho depende de nosotros que eso no suceda, hermanos, que se lo permitamos, ¿ya? Mucho depende de nosotros.
Por eso dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, eso es verdad, ¿no? Pero mucho tiene que ver también lo que hacemos como cristianos y lo que hacemos primero por nosotros mismos, porque esa es otra cosa. No podemos pensar ayudar a otras personas como iglesia si primero nosotros no estamos haciendo lo que nos toca hacer, si no estamos nosotros parados firmemente en la palabra de Dios, si no conocemos la palabra de Dios. ¿Qué semilla vamos a esparcir si no la conocemos? Si no sabemos qué semilla es la que tenemos, ¿no es cierto? Esa semilla que es la palabra de Dios, tenemos que conocerla, tenemos que examinarla, que escudriñarla cada vez más. Yo les quiero proponer ahorita, por ejemplo, un temita, rapidito, tenemos todavía el tiempo, ¿no? ¿No ves tú la hora? Sí, todavía tenemos 8 minutos. Miren lo que tenemos acá, hermanos. Ustedes han escuchado hablar del arrepentimiento, ¿no es cierto? Ya, vamos a hablar rapidito, vamos a hablar ahorita en 5 minutos del arrepentimiento. El significado correcto de arrepentimiento. ¿Ya? ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien, hermanos? ¿Se lee mejor ahí? Amén. Sí, pastor. ¿Sí? Ya. Sí se ve, ¿no? Ya. Síganme, por favor, síganme. Dice, el concepto de arrepentimiento es clave para entender el Nuevo Testamento y lo que significa andar con Dios, ¿no? Y eso es algo que siempre hemos escuchado y que sabemos muy bien, ¿no? Pero mira, es clave, dice, es clave para entender el Nuevo Testamento y lo que significa andar con Dios. ¿Por qué? Porque si las personas no se llegan a arrepentir realmente, entonces no pasa nada, ¿no es cierto? No hay nada. Ahí comienza todo. Ahí comienza nuestra vida cristiana, con el arrepentimiento. Dice, ese fue el mensaje de Juan el Bautista y del Señor Jesús. Y también está enfatizado en las epístolas y en el libro de Apocalipsis. Puesto que el arrepentimiento es un tema tan prominente en las Sagradas Escrituras, es fundamental que entendamos lo que es y lo que produce. ¿Ya? Vamos a ver, rapidito, vamos a ver, miren. Dice, comencemos con 3 palabras griegas que expresan la idea de arrepentimiento en el Nuevo Testamento. La primera de ellas, acá está, miren. La primera palabra dice, metamelomai. Metamelomai dice, comunica el sentimiento de remordimiento por el pecado, pero no necesariamente resulta en volverse a Dios. O sea, esta primera palabra, ¿no?, que expresa la idea de arrepentimiento, no es el arrepentimiento que Dios quiere, porque solamente dice, comunica el sentimiento de, acá dice, remordimiento, de remordimiento. Vamos a poner acá con un color, ahí lo ven, un color verde. ¿Ya? Comunica el sentimiento de remordimiento por el pecado, nada más, ¿no? Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tengamos remordimiento por el pecado. Y mire el ejemplo. Por ejemplo, dice, cuando Judas sintió remordimiento por traicionar a Jesús, miró atrás con remordimiento, pero nunca se volvió a Cristo con arrepentimiento genuino. ¿Acaso Judas se arrepintió? ¿Acaso Judas se salvó, hermanos? ¿Qué hizo Judas con su vida? ¿Qué hizo Judas? Ustedes saben, ¿qué hizo Judas con su vida? Judas el Iscariote, ¿qué hizo con su vida? Se mató. Así es, ¿no es cierto? O sea, hasta ahí nomás llegó, ¿se da cuenta? Hasta ahí nomás llegó él. O sea, él tuvo remordimiento, ¿no? Después que recibió las monedas de plata que le dieron, ¿no? ¿Qué hizo con esas monedas? Las tiró, ¿no es cierto? Ni siquiera supo ya qué hacer, porque justamente ahí estaba lo que decíamos al principio, ¿no? Para él era importante, ¿no? ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Si ganare 30 monedas de plata, sería en el caso de Judas, ¿no? Y perdiere su alma. Pues Judas ganó 30 monedas de plata, ¿no? O de oro, no sé, pero él perdió su alma, ¿no? Metamelomai, solamente remordimiento. Pero hay una segunda palabra, acá está, epistefo. Epistefo dice, es traducido como girar o volverse, y se refiere a la conversión. Ahora sí estamos hablando de algo diferente, esto es muy diferente. A la conversión, dice. Implica una transformación total de la vida de una persona por la influencia del Espíritu Santo. Vemos utilizar esta palabra cuando Pablo fue comisionado por Cristo para abrir los ojos de los gentiles para que pudieran convertirse de las tinieblas a la luz y del poder Satanás a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces vamos encontrando ya, ¿no? Acá está el versículo, ¿no? Hechos 26, 18. No tenemos tiempo, pero ese versículo lo podríamos examinar y escudriñarlo. Y hay una tercera palabra, muy importante, muy, muy importante. Dice,
Metanoeo. Es la palabra dominante del Nuevo Testamento para arrepentimiento. Es la palabra dominante, la que más se repite. Esta es la palabra que más se repite, ¿no? Expresa un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. O sea, es un cambio total, una transformación total, ¿no es cierto? Esto supone asumir la plena responsabilidad por nuestras malas acciones, sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado, abandonar intencionadamente el pecado y volvernos a Dios. El resultado es, dice, la conversión verdadera. Sabiendo esto, hermanos, sabiendo esto, está el pasaje Hechos 2, 37 y 38, sabiendo esto, yo le pregunto, para hablar de una verdadera conversión, ¿eh? No de cualquiera que dice yo me convertí, sino que de una verdadera conversión. Yo le pregunto, ¿qué necesitamos nosotros en nuestra vida, no? ¿Metamelomai, epistefo o metanoeo? ¿Cuál de esos tres? Metanoeo. Metanoeo. Correcto, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que metanoeo? Porque está hablando, ¿no? Dice, un cambio de mente, una manera de pensar diferente, un cambio de sentimientos, un cambio de voluntad en cuanto al pecado. Nuestra relación con el pecado ya no puede ser la de antes, hermanos. Al contrario, cada vez debemos nosotros apartarnos más del pecado. Cada vez más, cada vez más. Y cada vez acercarnos más al Señor. Esto supone asumir la plena responsabilidad. ¿Quién asume esa responsabilidad? ¿Satanás? Que Satanás no tiene nada que ver. Tú y yo, cada uno, ¿no? Asumimos la plena responsabilidad por nuestras malas acciones. Sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado. Abandonar intencionadamente el pecado y volvernos a Dios. ¿Quién hace eso? Cada uno. Cada uno lo tiene que hacer. Acá Satanás no tiene nada que hacer, hermanos. Si nosotros realmente nos arrepentimos, Satanás no puede hacer nada. Se queda de manos atadas. Aunque él quiera, no va a poder hacer nada. Porque tú estás decidida ¿a qué? A un cambio. Estás abandonando intencionadamente el pecado. Estás volviendo a Dios porque tú quieres volverte a Dios, ¿no? Aunque él quiera, ¿no? Susurrar y quiera hacer lo que quiera, no va a poder, no va a poder. ¿El resultado cuál va a ser? La verdadera, una conversión verdadera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, miren, esto es lo que yo quiero que esta noche podamos entender, ¿no? Dios quiere para nosotros, para todos nosotros, Dios quiere entonces, ¿no? Una verdadera conversión, ¿no? Dios quiere un cambio total, pero eso depende mucho de nosotros también, ¿no es cierto? Por eso vamos a volver, acá estamos. Por eso que miren la siguiente, ahí está. Dice, los escribas y los fariseos son buenos ejemplos de este tipo de tierra. O sea, cuando buscamos en la Biblia personas que son ejemplos de este tipo de tierra que fue sembrada junto al camino, están ahí los escribas y los fariseos. Cristo sembraba la semilla de la palabra de Dios en sus corazones, pero ellos no quisieron recibirlo y por tanto el diablo se las arrebató. ¿Por qué? Porque ellos nunca realmente se preocuparon, ¿no? En conocer al Señor, como debemos hacerlo, ¿no? Y eso que hemos visto ahora, ¿no? Lo primero que teníamos que hacer era arrepentirnos, ¿no? Claro, no todos, porque Nicodemo fue uno de ellos, ¿no? Y Nicodemo sí buscó al Señor, pero es que él se dio cuenta, él quiso, y ese es el detalle, que él quiso realmente, ¿no? Él quiso conocer, él quiso saber, ¿no? Y por eso lo buscó a Jesús de noche, dice, ¿no? Ahí en Juan capítulo 3, Nicodemo buscó al Señor, ¿no? ¿Y qué debe hacer, no? Para entrar al reino de los cielos, y Jesús le dice ahí, entonces tienes que nacer de nuevo. Nicodemo llegó a conocer al Señor, llegó a entender, y él nació de nuevo, ¿no? Pero él buscó, ¿no? Y él sí puso en práctica esa metanoia, ¿no? Ese arrepentimiento auténtico. Muy bien. Lo último, entonces, ahí nos estamos quedando, ahí nos quedamos por ahora, ¿no es cierto? Nos queda entonces mirar, hermanos, en el siguiente tipo de tierra, que es el de pedregales, ¿ya? El de pedregales. Por ahí, ahí nos vamos a quedar ahora, ¿no? Pero tenga en cuenta que hemos avanzado ya. El primer tipo de tierra, que es junto al camino, ahora nos toca ver la tierra que está en los pedregales, ¿ya? Entonces espero que podamos estar la próxima semana para continuar. Muy bien, vamos entonces ahora, antes de